Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de Crímenes, el nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales, 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. En el corazón caluroso de un pueblo sevillano, donde la rutina parecía inquebrantable y los días transcurrían entre surcos de tierra y murmullos de talleres, un hallazgo heló la sangre de toda una comunidad. Un hombre, tendido en silencio bajo la penumbra de una nave industrial, con la muerte estampada en 3 disparos certeros y un velo plástico ocultando su rostro. A partir de ese instante, la Rinconada dejó de ser solo un enclave agrícola para convertirse en el escenario de una historia de sangre, secretos y justicia, en la que cada indicio acercaba más la verdad a un desenlace inevitable. Esta es la crónica que desentraña cómo un crimen dentro de la familia pudo quebrar para siempre la paz de un lugar que nunca imaginó verse en las páginas de sucesos. Hola, soy Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast de Apcas creado y dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez, donde desenterramos las historias más oscuras y reales de nuestra crónica negra. Aquí desenterramos casos reales que estremecieron a la península, historias que hoy también viven en nuestros 2 libros publicados, Crímenes Ibéricos y Juicios de Crímenes, que ya puedes adquirir en Amazon y librerías. ¡Empezamos! La calurosa mañana del 16 de junio de 2013, La Rinconada, un municipio sevillano de tradición agrícola, amaneció ajena al hecho que en pocas horas la colocaría en el centro de las páginas de sucesos de todo el país. El polígono industrial de La Jarilla, un enclave de almacenes, talleres y pequeñas naves agrícolas, era parte del pulso económico local. Ese día, sin embargo, sus rutinas fueron interrumpidas por un hallazgo que desataría una investigación compleja y mediática. A las 9 de la mañana, un trabajador que se disponía a iniciar su jornada se topó con una imagen espeluznante. El cuerpo sin vida de un agricultor local, tendido en el suelo de una nave, con la cabeza cubierta por una bolsa de plástico y 3 impactos de bala en la cabeza. La frialdad de la escena y la violencia del acto apuntaban de inmediato a un crimen intencionado, y las sospechas, desde las primeras horas, comenzaron a girar alrededor del entorno más próximo a la víctima. La nave donde apareció el cadáver se encontraba en buen estado, sin signos de robo ni de alteración evidente. La cartera de la víctima estaba en su lugar, su vehículo aparcado cerca y ningún indicio de entrada forzada.
La escena fue acordonada por la Guardia Civil y a los pocos minutos llegaron los equipos de criminalística y la comisión judicial. El informe preliminar de los forenses determinó que la víctima había recibido 3 disparos a corta distancia, probablemente en las horas previas al hallazgo, y que la bolsa de plástico había sido colocada inmediatamente después. No se hallaron señales de lucha, lo que indicaba que el ataque pudo sorprender al agricultor o que conocía de sobra a su agresor. La víctima era un hombre conocido en el municipio por su carácter reservado y su trabajo constante en el campo. Con vínculos familiares sólidos en la zona, su vida transcurría aparentemente alejada de conflictos notorios, aunque no tardaron en aparecer testimonios que hablaban de tensiones con su hermano Francisco Gutiérrez Carrasco. Las desavenencias económicas entre ambos, relacionadas con propiedades y negocios agrícolas, salieron a la luz en las primeras entrevistas. Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil entendieron rápidamente que la clave del caso podía estar en la esfera familiar. La inspección técnica reveló la presencia de casquillos y proyectiles compatibles con un arma corta de pequeño calibre. Durante los días siguientes se revisaron minuciosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Se analizó frame a frame, estableciendo la ruta de varios vehículos que circularon por la zona en las horas previas al crimen. En esas imágenes se observó un vehículo coincidente con el de Francisco circulando en las inmediaciones de la nave durante la franja horaria estimada para el crimen, lo que reforzó las sospechas de los investigadores. Los agentes también peinaron los alrededores en busca de huellas, colillas, fibras o cualquier indicio que pudiera relacionar físicamente al sospechoso con el escenario. Se recogieron muestras de tierra y restos vegetales que más tarde serían comparados con los hallados en el calzado y el vehículo de Francisco. Estos trabajos de microanálisis aportaron información sobre el tipo de suelo y el momento aproximado en el que pudo transitar por allí. El hallazgo decisivo llegó con la localización de una pistola detonadora Knoll de 8 milímetros modificada para disparar munición de 6,35 Browning. Estaba escondida en un almacén del polígono, envuelta en una bolsa y con signos de oxidación, lo que sugería que había permanecido allí durante semanas. El lugar donde se encontró era un espacio de acceso restringido, vinculado a un contacto cercano del acusado, lo que abría nuevas líneas de investigación sobre posibles encubridores. Las pruebas balísticas confirmaron que era el arma homicida. Los expertos explicaron cómo el estriado del cañón coincidía de forma inequívoca con las marcas en los proyectiles extraídos del cuerpo de la víctima. La pericia forense, además, encontró restos de pólvora en objetos personales de Francisco, incluyendo un sombrero y un cinturón, señal de que estuvo en contacto reciente con un arma disparada. En criminología, la manipulación de un arma detonadora para uso real se considera una señal de planificación. Implica una inversión de tiempo y recursos, además de un conocimiento técnico que no es común. Requiere herramientas específicas, pruebas previas y, sobre todo, una voluntad clara de utilizarla con fines letales. En este caso, la modificación y ocultamiento del arma encajaban plenamente con un plan premeditado. Con las pruebas acumuladas, la Fiscalía elaboró un relato claro. Francisco, conocedor de la rutina de su hermano, lo esperó en la nave durante la noche anterior al hallazgo. Al llegar la víctima, le disparó a corta distancia, provocándole la muerte de forma instantánea. Acto seguido, colocó la bolsa de plástico sobre su cabeza
y abandonó el lugar. El móvil se sustentaba en las tensiones económicas y la animadversión acumulada. Para la Fiscalía, no había duda de que se trató de un acto premeditado. El 21 de junio de 2013, la Guardia Civil detuvo a Francisco Gutiérrez Carrasco. El arresto se produjo sin incidentes y el acusado mantuvo su inocencia en todo momento. Aseguró que la noche del crimen se encontraba en otro lugar, ofreciendo una coartada basada en actividades cotidianas y contactos con terceros que, según él, podían avalar su versión. Reiteró que nunca había manipulado un arma y que desconocía por completo la existencia de la pistola hallada en el polígono. Francisco argumentaba que las tensiones con su hermano eran habituales en muchas familias y que, aunque existían diferencias económicas, jamás habrían llegado a un extremo violento. Defendía que los indicios que lo situaban en la escena podían tener explicaciones alternativas, como el tránsito previo por la zona o el contacto incidental con elementos contaminados con pólvora. Su defensa se apoyaba también en la ausencia de huellas dactilares concluyentes en el arma y en la posibilidad de que otras personas con acceso a la nave pudieran haber cometido el crimen. Francisco insistía en que se estaba construyendo un caso en su contra a partir de conjeturas y coincidencias. A nivel personal, manifestaba sentirse víctima de un prejuicio social por la mala relación conocida con la víctima, lo que, en su opinión, había condicionado desde el inicio la investigación. Alegaba que el peso mediático del caso y la presión por resolverlo rápidamente habían inclinado la balanza en su contra. Sin embargo, la acumulación de indicios materiales y circunstanciales resultaba difícil de rebatir, y la versión de Francisco no lograba debilitar el relato de la Guardia Civil y la Fiscalía, que iban tejiendo con cada prueba incorporada al sumario. Entre los indicios materiales figuraban el arma homicida, la coincidencia balística con los proyectiles hallados, los restos de pólvora en sus pertenencias y las grabaciones de seguridad que situaban su vehículo en el lugar y momento clave. A estos se sumaban las coincidencias en el tipo de tierra adherida a su calzado y las fibras halladas en la escena. En el plano circunstancial pesaban las tensiones económicas y personales con la víctima, su conocimiento detallado de las rutinas de ésta y la ausencia de una coartada verificada. Los investigadores también destacaban el hecho de que la pistola estuviese oculta en un lugar vinculado a un contacto suyo, lo que reforzaba la hipótesis de su implicación directa o indirecta. La combinación de estos elementos ofrecía a la acusación un entramado de evidencias que, si bien ninguna por sí sola era concluyente, juntas conformaban un cuadro sólido y coherente. Este conjunto de pruebas e indicios, tanto tangibles como contextuales, fue determinante para que la instrucción avanzara hacia el procesamiento formal. La juez instructora decretó su ingreso en prisión preventiva por riesgo de fuga y la gravedad de los hechos. Entre los factores que sustentaron esta medida se encontraba la posibilidad de que, dada la pena a la que se enfrentaba y la severidad de los cargos, el acusado pudiera intentar abandonar el país o trasladarse a otra región para eludir la acción de la justicia. La existencia de contactos fuera de su entorno inmediato y su conocimiento del territorio incrementaban esta preocupación. Asimismo, se valoró que la repercusión mediática del caso y la presión social podían empujarle a tomar decisiones desesperadas para evitar el juicio, como buscar refugio en lugares donde su localización resultara más compleja. El caso entraba así en la fase judicial, con una cobertura mediática creciente. El juicio se celebró en 2014 en la Audiencia Provincial de Sevilla. La Fiscalía presentó una cadena de pruebas: el arma homicida, las grabaciones de seguridad, los restos de pólvora, las tensiones familiares y los testimonios que situaban a Francisco en las inmediaciones del lugar del crimen. La exposición del Ministerio Público fue meticulosa, incorporando informes periciales, cronogramas de movimientos y análisis balísticos que reforzaban la hipótesis de la premeditación.
Se mostraron al jurado fotografías de la escena, diagramas de la trayectoria de los proyectiles y transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas. La defensa intentó desacreditar la solidez de las pruebas, argumentando la ausencia de testigos presenciales y cuestionando la cadena de custodia del arma. También sugirió la posibilidad de que terceros hubieran manipulado el arma o depositado los residuos de pólvora de forma accidental. Pese a ello, la estrategia defensiva se vio debilitada por la coherencia interna de las pruebas científicas y la convergencia de múltiples indicios. Los peritos ratificaron la correspondencia balística y la validez de los análisis de residuos, explicando con detalle los métodos empleados y el margen de error prácticamente nulo en las conclusiones. Se escucharon testimonios de expertos en criminología que explicaron el patrón típico de un crimen ejecutado con conocimiento previo de la víctima y se destacaron las particularidades de este caso en comparación con otros asesinatos en el ámbito rural. Entre los ejemplos mencionados por los expertos figuraron homicidios ocurridos en zonas agrícolas de Jaén y Badajoz, donde disputas por lindes y herencias habían derivado en crímenes planificados contra familiares cercanos. También se hizo referencia a un caso en Castilla y La Mancha en el que el autor, como en La Jarilla, había empleado un arma de pequeño calibre modificada para el ataque, aprovechando la ausencia de testigos y el aislamiento del entorno rural. La Fiscalía solicitó una condena de 22 años de prisión por asesinato con alevosía y tenencia ilícita de armas, subrayando que la violencia ejercida, la planificación y la relación de parentesco hacían el delito especialmente reprochable desde el punto de vista social y moral. En noviembre de 2014, el tribunal declaró culpable a Francisco Gutiérrez Carrasco, imponiéndole la pena solicitada por la Fiscalía. La sentencia recogía que el acusado actuó de forma planificada, aprovechando el conocimiento de los hábitos de su hermano y empleando un arma modificada para garantizar la letalidad del ataque. La resolución judicial puso fin a un proceso que había conmocionado a la Rinconada, dejando tras de sí una estela de dolor en una familia rota por el asesinato y el encarcelamiento. El crimen de La Jarilla quedó registrado como uno de los casos más impactantes de la crónica negra andaluza de la última década, no solo por la violencia del acto, sino por la cercanía entre víctima y verdugo. La investigación policial, meticulosa en la recogida y análisis de pruebas, y la labor judicial, sólida en la valoración de los indicios, cerraron un episodio marcado por la tragedia familiar y la frialdad criminal. Hoy, la nave de La Jarilla, donde se truncó la vida de aquel agricultor, sigue en pie, silenciosa, como un recordatorio mudo de que, a veces, los lazos de sangre no son garantía contra la violencia más extrema. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.